La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Aquí en este colegio, con una inversión de 6.255 millones de pesos del gobierno nacional, estamos inaugurando estas 46 aulas, baterías sanitarias y dotaciones para 3.178 estudiantes. Vi la Fundación Pies Descalzos, ministro. Ellos han colaborado, ¿cómo es la colaboración de la Fundación Pies Descalzos? 40%. Bueno, entonces esta es una inversión compartida entre el gobierno y la fundación privada de Shakira. Entonces, esta es la presentación de una unión de esfuerzos que en el conjunto de La Guajira ya va por 7 colegios, muchos del gobierno nacional exclusivamente, con una ampliación en dichos colegios del norte extremo de educación superior. En cierta forma hemos descentralizado la educación superior en el departamento de La Guajira y, como aquí se anotó, en un aspecto que me parece básico, no es el único, hay muchos problemas que afrontar, el saber universal, que es el mismo saber universitario, de ahí viene la palabra, debe preparar a las juventudes a afrontar los problemas de su territorio en primer lugar. Desde antes incluso del saber superior y obviamente escalar hasta, ojalá, la frontera del saber de la humanidad. Desde un mismo punto se puede llegar a la frontera del saber de la humanidad, sobre todo si uno tiene instrumentos para eso, elevarse en el conocimiento. Uno de esos instrumentos es, o era, la biblioteca, ir a los libros donde había, ir a las facultades donde había. Luego se producía una enorme desigualdad, ya no solo por la tierra fértil donde había, sino sobre la educación, el saber, el cerebro. Si medimos ahora mismo esa desigualdad, las cifras serían terribles y nosotros lo que hemos logrado es avanzar. Por ejemplo, el nivel promedio de la educación superior pública en Colombia está muy por arriba del promedio de la educación privada. Significa que en promedio, estadísticamente hablando, es mucho mejor entrar a una universidad pública que a una privada. No por las grandes universidades privadas que existen generalmente en los lugares donde más capacidad económicas tiene un estudiante, sino básicamente porque nos han llenado de universidades garaje que no enseñan nada. Y eso ha hecho perder incluso tiempo y recursos la parte de la juventud que logra acceder a ese tipo de institución, mientras que la mayoría se ha quedado por fuera de cualquier institución. Esa desigualdad es la de presente y la del futuro. Es mucho más grave una desigualdad en el saber que una desigualdad en la tierra. Y uno de los instrumentos modernos de este siglo en pleno desarrollo, y cada vez serán más, es estas antenas que hay por ahí, que son las que nos traen el internet. Si La Guajira se queda en la velocidad de su internet, en la capacidad computacional conjunta, y este no es un tema individual, es un tema colectivo, La Guajira será cada vez más desigual y más abajo respecto a otras regiones. Aquí se vendió el espejuelo de que éramos muy ricos, por ejemplo, por el carbón. Y si se miden las reservas de carbón de la región, que llega al Cesar y al Magdalena,
pues indudablemente en tiempos pasados, recientes, éramos muy ricos. ¿Y qué dejó? Evaluación que debe hacer la población. ¿Qué dejó eso? Yo sería muy duro en decir que dejó unos cuantos bandidos ricos y muerte en la región, que no solo es la Guajira, sino el Cesar y también el Magdalena, incluida la ciudad de Santa Marta. ¿Era riqueza o era un espejismo? O es, porque todavía no se ha acabado esa época, y yo tendría que decir que es para el pueblo guajiro, no para los dueños de Glencore o para los políticos que manejan regalías del carbón, era y es un espejismo. Por acá debe pasar cerca la línea férrea que lleva un tren automático a la Bahía Portete y de regreso. Eso no está al servicio del pueblo. Y no es que sea malo el ferrocarril, sino que ya debería estar al servicio del pueblo, incluso a través de un pacto por la vida con la empresa Glencore, que le pido a mi gobierno acelere antes de irnos. Y no ha sido posible. ¿Por qué es posible ahora? No solo la línea férrea, no solo la bahía misma como riqueza natural, no solo la pista aérea que es internacional y está allá en Bahía Portete, ferrocarril, pista aérea, puerto de aguas profundas y belleza, en territorio guayú, donde solo se hizo y se construyó la exportación de carbón para un particular, con unas regalías que no construyeron esto que estamos aquí inaugurando, para nada, que pudieron quizás dotar a La Guajira de un sistema universitario de calidad, pero no está, que quizás pudieron dotar a La Guajira de agua potable de verdad, pero no está, que quizás pudieron construir las bases de un turismo poderoso, porque La Guajira es bella y no está, que quizás pudieron construir una interrelación comercial y turística por mar, incluso por vuelos cortos de duración entre las Antillas holandesas, Punta de Cana y el norte de La Guajira, y no está. ¿Qué quedó entonces de esa riqueza? Quedará hueco, aún no está en utilización, quedará menos agua, porque ha desaparecido, se ha evaporado por la ruptura de su entorno natural, y quedará quizás nostalgia para unos y dolor para muchos, más un balance que está por hacerse bien de bebés, de niños y niñas muertos por desnutrición, que cuando se habla de desnutrición en Bogotá se cree que es falta de comida dura, y cuando se llega a la profundidad más científica resulta que es falta de agua o de calidad de agua. Carbón versus muerte. Ahora toca sentar las bases de una nueva Guajira. Dependerá de su pueblo, de si se libera de la venta del voto o no. Yo desde aquí quiero ordenarle a la policía de nuevo, Raúl, debe hacerse una reunión de generales y comandantes de distrito y de región de la Policía de Colombia, porque delante o al frente del presidente de Colombia deben recibir una orden personal como comandante supremo que soy de la Fuerza Pública de Colombia según la Constitución. Yo ordeno a la Policía Nacional perseguir hasta el último tramo de este país a los compradores de dólares, de votos y su silencio, que son los mismos. Son los mismos. El que lava dólares es el mismo que recibe un dinero para comprar los votos. Y entonces tenemos un sistema político en unas regiones más que en otras, y que arroja a la nación una manera de ser del poder, que es básicamente lo que yo llamo el poder mafioso. En el poder mafioso, el propietario del territorio, cualquiera que sea,
no es la ciudadanía que está allí, no es la población. Él o la propietaria del territorio es quien tiene las armas, sean legales o sean ilegales. Y quien domina una población a través de las armas es un dictador. Eso no se llama democracia. Eso no es poder popular, eso no es, como gritan allá, gobierno popular. Y comienza aquí, en el punto local donde se habla y donde se actúa y donde se vive. Todos tenemos, quizá yo el menos, un punto local donde se vive. Y uno cree que hay que irse a otro lugar para tener una mejor vida. Hay que transformar este lugar. Y eso se hace con poder. Y una de las partes de ese poder indudable es el intelecto general de la sociedad. Es decir, los conocimientos que están en un cerebro que, sumados a todos, se constituyen una fuerza fundamental para la transformación de la persona y del país. Si leemos, si entendemos, si discutimos, porque nadie tiene la verdad revelada, si actuamos a partir del saber y no de la amenaza, sepan ustedes que tendremos una Guajira cada vez mejor. Y que las posibilidades de vivir en la Guajira cada vez serán mejores. No tanto en cuánto billete en efectivo llevas, porque ya ni siquiera existirá el dinero, sino en cuánta vida intensa se puede desarrollar en cada día. La riqueza no se mide por billete, por dólares. Hoy lo estamos viendo en el mundo. Hoy es mejor tener pesos colombianos que dólares. Y es mejor tener el oro que el dólar. Y entonces también ese es un espejismo como el carbón, creer que entre más grande sea el número de la moneda, más ricos somos. Eso se llama ilusión. La riqueza es real. Y toda riqueza, y se expresará en la moneda que haya, en cualquier denominación, toda riqueza está constituida únicamente por la naturaleza y por la fuerza viva del trabajo presente. Y la fuerza viva del trabajo cada vez es más cerebro compartido que músculo. Y entonces estamos ante una nueva realidad que este gobierno, que no puede en 4 años hacerlo todo, indudablemente, y que ha sido obstaculizado para que la gente no vea el espejismo y siga creyendo en la ilusión y no tome en cuenta la realidad, que hoy en estos 3 días se está debatiendo una ilusión versus la realidad. Pues si es la fuerza de la naturaleza y es la fuerza viva del trabajo intelectual cada vez más presente, pues aquí está la riqueza. Solo que no la hemos desarrollado y no hay que esperar la ilusión de un tren de carbón repleto que cada vez lleva menos carbón, cada vez usa menos la vía, hagan las cuentas. Cada vez usa menos el aeropuerto allá en Bahía Portete, no sé aquí dónde queda Bahía Portete, y cada vez desocupa más la bahía más hermosa de Colombia, donde el pueblo guayú, que es el propietario cultural de ese territorio y de la zona extrema norte, debería ya tener un proyecto con el gobierno para desarrollar una fuente de riqueza que sea común, que pueda ayudarnos a que todo esto mejore más y más, ya que mire más el mar que Bogotá. Que a propósito, aquí preguntaba yo a 2 muchachas jóvenes salidas del colegio en Santa Marta, ¿qué personas? Le di 3 nombres. Uno fue José Prudencio Padilla, otro fue Jaime Bateman, más difícil, y otro fue Gabriel García Márquez, todos de la región, todos. Y les pregunté, ¿han escuchado alguno de esos nombres?
Y ambas me dijeron, no, nunca, ¿quiénes son? Y yo quedé medio espantado, porque entonces pregunté, ¿qué enseñan en los colegios de Santa Marta? Si allá mamá ha dirigido la ciudad a la derecha, la parequería también, si es que, y la izquierda. ¿Y cómo es que el nivel educativo, cualquiera que sea el color político de la juventud de colegios públicos de Santa Marta, sea tan de bajo nivel que ni siquiera se conoce lo que ha hecho brillar a Santa Marta, que no es solo hombres, obviamente, pero sí cerebros y belleza? Por eso nunca tuve el pueblo en los actos de arte que hoy se pueden ver por YouTube, sobre los 500 años de Santa Marta, allí en las playas de Gaira o en otras playas donde hubo 2 actos. Y estuvo toda Europa, todos los presidentes europeos, casi todos los latinoamericanos, funcionarios del mundo viendo el arte y obviamente degustando cómo nació la cumbia a través del baile y de la música y de la historia, cómo nació el vallenato a través de la historia y de la danza y de la música, cómo se conjugaron las culturas diferentes, que en vez de matarse como ocurrió en físico hace 500 años, culturalmente pudieron encontrarse y encontrar un punto de paz y hermosura, que es la música que bailamos, unas más de los ancestros que otras. Y ese encuentro por la paz se llama cultura. Pero vuelvo aquí a mi tema porque yo me voy yendo por el mundo. Y aquí tenemos es que hacer un pacto por la vida. Y ese pacto por la vida no lo hace el presidente, que además se irá. Vendrán otras personas. Decidirá el pueblo si es el carbón o es el cerebro y la vida. Si es la muerte y el hambre y la masacre y la amenaza, o profundizamos de verdad la democracia, que tiene una manera y un sabor de vivirla. Y es aquí mismo. No es un discurso afuera, se puede hacer una abstracción universal, la han hecho. Diversas opiniones existen, se puede construir una desde una opinión, pero la democracia se vive aquí o no se vive. Es mentira. Y aquí en este punto de Uribia pues tenemos construidos instrumentos, dejamos instrumentos para la democracia. Y uno de ellos es que la juventud toda de Uribia y de la Guajira que viva por aquí y más allá pueda tener los instrumentos del conocimiento y del saber, pueda tener los conocimientos de una salud que permita vivir y pueda tener los conocimientos básicos, no solo de la salud y del saber, sino de la comunicación. De podernos, en vez de coger un burro en tiempos atrás de mis ancestros en Córdoba, a andar hasta la próxima vereda que quedaba 3 horas de camino, poder hacerlo instantáneamente, y ya no solo la vereda vecina, sino a toda la población y si se quiere al mundo. Entonces es un pueblo guayú, estoy hablando de los guayús, es un pueblo guajiro más diverso, que puede ser un centro y un faro de atracción de tipo comercial, de tipo cultural, de tipo turístico, etcétera, del mundo, no de Bogotá solo, que no llega casi aquí, sino cuando viene el presidente, y no sé cuántas veces el presidente venga. Bueno, como me estoy alargando, entonces dejamos inaugurado el colegio. Espero que podamos en estos 6 meses que nos quedan, ministros y ministras, inaugurar más. Y espero que en la Guajira me hice libre, dice el vallenato, ¿cierto? Pues ojalá que en la Guajira seamos todas y todos libres. Gracias, muy amables. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.